Buenos días a todos. Eh, no, es un domingo precioso, una mañana preciosa, soleada, hermosa. Sin embargo, no la puedo disfrutar a pleno. Y les confieso que lo único que persigo, perdón, es poder utilizar cómo me siento hoy para grabar esta primera diapositiva e ir introduciéndolos al condicionamiento operante. Ayer no fue uno de los mejores días de mi vida. Pasa todo, ¿no es cierto? No voy a relatar la anécdota en particular porque pertenece a mi esfera íntima, personal, y es motivo de mi análisis, de mis sentimientos, de mi planificación, de mis comportamientos a nivel futuro con cierta gente. Simplemente les comento que el problema giró alrededor de la pandemia. Posiblemente mi comportamiento, la forma de mi comportamiento, no haya sido el más adecuado en términos de tratar de reflejar algo que noto que se está instaurando en mucha gente y que lo considero muy peligroso. Y como van a tener que ver, tiene mucho que ver con lo que escribió en una época Burroughs Frederick Skinner. En este contexto de la pandemia, hay mucha gente que por razones socioculturales, creo que por mucha ignorancia epidemiológica, a veces incluso colados con prejuicios o ideas socioculturales mal establecidas, incluso con condimentos religiosos previstos, y también políticos y económicos. La gente ve esta situación como un castigo, la cuarentena, el aislamiento, el cercenamiento de la libertad individual. Dentro de esta discusión, de esta problemática, yo tuve referencia verbal y a través de mis comportamientos de que yo no lo veo así. Yo veo que son secuencias de acontecimientos que obran a favor de la libertad de todos y no del cercenamiento de unos pocos. Y es esta mañana cuando me levanté, les vuelvo a repetir, no estoy triste, estoy agobiado, no lo voy a negar. Cuando iba a grabar la clase dije, no estoy en condiciones de hacerlo, a veces uno tiene que conocer sus propios límites, estoy imbuido del pensamiento de lo que ocurrió y de las consecuencias que puede llegar a acarrear, pero sí recordé que estas problemáticas habían sido abordadas curiosamente por Burroughs Frederick Skinner. Entonces mañana cuando me sienta mejor, porque tampoco es bueno dar la clase sin ese estado de bienestar e ilusión que ayuda a transmitir. Conozco mis límites como educador, como ser humano directamente. Mañana voy a empezar esta clase leyéndoles extractos escritos por dos autores fundamentalmente sobre algo que va mucho más allá de una ratita apretando una palanca y obteniendo un reforzamiento. Ojalá sea un lindo domingo para todos.
yo voy a tratar de revertir mi estado haciendo cosas positivas. También curiosamente uno de los principios del aprendizaje. ¿Se acuerdan que les había dicho la devaluación de una mala memoria? Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer técnicamente es devaluar una mala memoria y tratar de inflar un buen sentimiento. Así que por hoy simplemente los despido y mañana les doy la bienvenida de nuevo y empezamos a leer estos textos. Nuevamente buenos días y continuando la clase. Antes de empezar a describir los elementos constitutivos del condicionamiento operante, cómo se operacionaliza su ejecución a nivel experimental y cómo lo vemos impactar en la vida individual, social, en todas las esferas donde se desempeña el ser humano. Les quería contar una anécdota. Resulta que a Skinner se lo ve casi como un mecanicista, le ponen esa palabra. Alguien que estudió un mecanismo como si todos los seres humanos fueran posibles de ser robotizados a través de un proceso de aprendizaje. Hoy yo les voy a contar una anécdota que pude vivir personalmente. De hecho, es una anécdota que me produce un poco de tristeza. El doctor Skinner, cuando se había retirado, vivía muy cerca del lugar donde yo trabajaba en Estados Unidos. A raíz de uno de nuestros trabajos que él leyó, se sintió interesado en que tuviéramos una charla que nunca se dio porque desgraciadamente él falleció. Sin embargo, sí lo había conocido yo en un congreso que organiza la Asociación Psicológica del Este de Estados Unidos, en la cual asiste muchísima gente de todas las áreas, sanitarias, comunitarias, clínicas, educacionales, experimentales, etc. La conferencia central de esa reunión se le había dado a Skinner. La mayoría de los asistentes no era gente que estuviera en la psicobiología experimental, en las neurociencias, era gente ligada fundamentalmente a, diría, clínica, procesos educacionales, psicología social, muy emparentada con una capacitación psicodinámica, cognitiva comportamental, sistémica, etc. Eran aproximadamente 2.500 personas. Y yo les diría que casi la totalidad asistieron a esta conferencia plenaria, que fue una de las últimas que dio Skinner. Cuando él se paró en el estrado, me asombró ver que todas las personas se pararon y lo empezaron a ovacionar. Y yo decía, esta gente tiene discrepancias con lo que dice Skinner, lo ha cuestionado en muchos aspectos, pero respeta sus aportes, porque no son aportes que en última instancia están frenados en el tiempo, sino que permitieron desarrollos increíbles interrelacionándose con otras disciplinas, con otras formas de pensar. Skinner les pedía que lo dejaran de aplaudir. Es una persona muy agradable. Le hacía señas de que pararan y los aplausos no cesaban. Cuando se fueron acallando,
Cuando se fueron acallando, el celular está sonando, suena 1000 veces por día hoy. Cuando se estaban acallando, él dijo: una vez que yo termine de hablar, a lo mejor ya no haya más aplausos. Voy a criticar a la actual psicología cognitiva. Fue una de las conferencias que más me impresionó en mi vida, mostrando cómo, cuando no investigamos sistemáticamente los fenómenos, y a veces queremos explicarlos, nos valemos de constructos teóricos que no tienen la validación suficiente, pero que sirven para el propósito de obtener un beneficio a través de ellos, generando nuevos marcos conceptuales que en algunos casos son positivos. En la mayoría de los casos simplemente confunden con nuevos términos a procesos ya investigados. La disertación fue brillante, duró 45 minutos. Uno podría estar o no podría estar de acuerdo con todo lo que dijo. Cuando terminó yo dije: ahora lo empiezan a abuchear, porque realmente criticó en forma tan dura a distintas disciplinas que se alejaban de un verdadero análisis sistemático del comportamiento, de la cognición, del lenguaje, de los sistemas de aprendizaje, de los sistemas educativos, de los sistemas sociales. Fue un verdadero desafío intelectual lo que él presentó. Para mi sorpresa, las 2.500 personas se pararon y prácticamente no lo dejaban salir del auditorio de la forma en que lo ovacionaba. Y ahí entendí que había una comunidad que, disintiendo o no, tenía un común denominador: el progreso de las disciplinas. Y muchas veces está dado en el contraste de las ideas, y más en el contraste de las ideas fundamentadas. Ahora sí paso a relatarles estos dos pequeños párrafos que son comentarios de sus libros. Su obra más reconocida, la que da origen a esta nueva forma de pensamiento del análisis de la conducta, que algunos osaron, y tal vez no le erraron, definir como ingeniería de la conducta, fue posiblemente el comportamiento de los organismos, o como fue traducido en otros países, la conducta de los organismos. Es un viejísimo libro, 1938. Uno de los libros más sistemáticos que he leído en cuanto al análisis del comportamiento. Pero Skinner no era eso, no miraba en la rata apretando la palanca y obteniendo un refuerzo, no miraba a la psicología en forma integral. En 1971 publica este libro, Más allá de la libertad y la dignidad, y en función de sus descubrimientos empieza a analizar los conceptos de libertad y dignidad, si realmente hacen alusión a lo que todos esperamos que hagan alusión, o si son procesos que a veces se utilizan para el bien de pocos y el mal de muchos. Les voy a leer el primer comentario. Fue escrito por un brillante psicólogo colombiano, Rubén Ardila, en 1973, 2 años después que se escribiera el libro original. Se tradujo al español creo que en 1972-1973. Escuchen bien las palabras de Rubén Ardila. Hay determinismos físicos, genéticos, psicológicos y sociales. Nadie escapa a ellos.
La tesis de este libro es que debemos planear ese control, hacerlo en forma tal que vaya en favor del mismo hombre y no contra de él. Pero el control siempre va a existir, sea que se planee o no, que lo sepamos o no, que nos guste o no. En este sentido, la presente obra es un libro honesto que dice verdades difíciles de decir y de aceptar. El lugar de Skinner en la historia de la psicología, su influencia en diversos campos de la ciencia, su preocupación por el bienestar humano, lo han convertido en una figura de primera magnitud de nuestra disciplina. El condicionamiento operante no solo ha influido en psicología, sino que también ha creado nuevos enfoques en lingüística, ciencia política y recientemente en sociología. Luego agrego otro comentario que se hizo con respecto al libro una vez que se tradujo al español. No se trata de humanismos románticos que se van en meras palabras, sino de un nuevo humanismo basado en las contingencias de refuerzo y en última instancia en una búsqueda de lo que es bueno para el hombre como totalidad y no para un pequeño grupo. La cultura que se diseña con base en el condicionamiento operante no busca explotar al hombre, sino actualizar al máximo sus potencialidades. El texto es de un aspecto filosófico, sostenido por principios psicológicos, en los cuales yo puedo disentir en muchos aspectos, pero sin embargo nos lleva al planteamiento de libertad como concepto absoluto y verdadero, o la libertad articulada por la democracia, generada por alternativas para todos, en función de que todos puedan obtener beneficio de lo que se hace en una sociedad. Les voy a mostrar a través de este ejemplo algunos de los alcances que tuvo las técnicas, los procedimientos y los conceptos derivados del condicionamiento skinneriano. Sin este experimento, posiblemente no hubiésemos entendido que distintos sistemas cerebrales regulan las emociones placenteras y displacenteras y que estos circuitos están fundamentalmente activados o reclutados por las drogas de abuso. Fíjense en el primer dibujito a la izquierda. Hay una rata que tiene implantado un electrodo en el cerebro y que está haciendo una presión para obtener un determinado reforzador. O sea, tenemos un operante, apretar una palanca, y tenemos una consecuencia que es una estimulación cerebral. Pero, básicamente el reforzador también es una consecuencia, que es encontrar algo que le gusta al animal. Lo que estos investigadores se llamaban Olds y Milner se llevan una sorpresa. Ellos implantaban el electrodo para estimular áreas que permitiesen comprender los sustratos neurales de cómo se adquiere una conducta, una probabilidad de ejecución de conductas, cómo se retiene, qué áreas tienen que ver con la adquisición, con la memoria, con la extinción de estas conductas. Eso era lo que ellos estaban buscando, no estaban buscando otra cosa. En un determinado momento, emplazan un electrodo para ver si la estimulación interfería o potenciaba la capacidad de aprendizaje del organismo. Muy bien, el animal adquiere el operante para obtener algo rico y simultáneamente recibía descarga en esa área. Ellos habían apuntado un área que se sabía que tenía incidencia en la codificación de las relaciones entre la conducta y el reforzador,
y estaban viendo si la estimulación de esa área facilitaba el aprendizaje o lo inhibía. En parte del experimento entran en un proceso de extinción. ¿Qué quiere decir extinción? Después lo voy a explicar bastante detalladamente, pero básicamente es que ahora el comportamiento deja de producir reforzador, la cosa rica que encontraba la rata. ¿De acuerdo? Querían ver también si esta área influía en el proceso de extinción, si lo aceleraba, no lo permitía, o sea, generaba una resistencia a la extinción, etc. Y se llevan una sorpresa. Sin el reforzador, el animal continúa apretando la palanca y lo hace en una forma casi compulsiva. En el estudio preservan el cerebro de este animal luego de reiteradas demostraciones que el animal, sin tener este reforzador exteroceptivo, o sea, provisto por el ambiente, la cosa rica, directamente se empeñaba en seguir apretando la palanca. Resulta que habían errado la ubicación del electrodo y habían ubicado el electrodo en una zona que regula muchísimo el apetito. Vuelven a reproducir el experimento y se dan cuenta que con un mínimo entrenamiento del animal, que también voy a describir que se llama moldeamiento, bastaba la estimulación cerebral en forma asociada al operante para que el operante aumentara brutalmente en frecuencia. Había animales que se apretaban la palanca 2000 veces para obtener esta estimulación cerebral. Empieza a elaborarse el concepto de centros de placer y de displacer en el cerebro. En el segundo gráfico, la preparación ya no es estimulación en un área cerebral de tipo eléctrica, es la administración de una droga de abuso en esa área, una droga que tiene propiedades reforzantes positivas. Nuevamente puedo mencionar varias: alcohol, cocaína, anfetaminas, etc. Los animales aprendían a autoadministrarse directamente en el cerebro la sustancia de la cual se tratase y mostraban una brutal resistencia a la extinción. Hacen otros experimentos que a lo mejor hoy uno no los haría, en la cual ponen la palanca, una vez entrenado el animal, ya sea con estimulación eléctrica en estas áreas de placer o la administración de sustancias adictivas en estas áreas de placer. Ubican la palanca lejos del animal y para que el animal pueda tener acceso a esa palanca tiene que atravesar una grilla, unos alambritos que le producen malestar, le producen un poquito de dolor. Los animales no dudan en cruzar la grilla para lograr apretar esta palanca. Les voy a contar un experimento que vi en mi laboratorio, en nuestro laboratorio en Estados Unidos, que hizo un colega mío. Se preguntó si la conducta maternal se imponía sobre la conducta de autoadministrarse cocaína. Entonces tomó un grupito de ratas preñadas. Cuando tuvieron sus crías, la rata hizo lo que hacen todas las ratas que están bajo condiciones basales: hizo su nido, cuidó las crías, les prodigó cuidado materno, etc. Una vez que eso se estabilizó y se observaba consistentemente la conducta maternal, la entrenó a la rata a que se administrara cocaína a nivel cerebral. Yo tengo los videos de filmaciones de ese experimento
De hecho, pude asesorar un poquito parte del experimento. Y la pregunta era, ahora le ponemos la palanca al que le produce cocaína a nivel cerebral y les ponemos las crías retiradas, las dos a igual distancia. ¿Qué prevalece? ¿La conducta maternal o la conducta abusiva de la droga? ¿Saben lo que hacían las ratas? Tomaban a sus crías, las ponían debajo de la palanca, se ponían encima para darles de amamantar y comenzaban a autoestimularse con cocaína. Los dos comportamientos, uno de naturaleza espontánea y uno de naturaleza adquirida por el efecto del psicotrópico, coexistían, lo cual trajo aparejado muchísimas dudas sobre la posibilidad de continuar autoadministrándose las drogas durante procesos de lactancia, de crianza, etc. No me armaba la autoadministración de la droga por más que otro comportamiento que era fundamental se seguía produciendo. A la derecha tienen áreas que fueron descubriendo que son centros de placer. Área septal es una parte del septum, el hipotálamo lateral, el áspero encefálico medial, el área tegmental ventral, la protuberancia dorsal. Bueno, resultó ser que estas áreas están implicadas en un circuito sumamente complejo que regula no solamente la sensación que producen las drogas, sino el impulso a buscarlas y la cronicidad de su uso. Fíjense, simplemente una técnica de condicionamiento operante a lo que nos llevó. Hoy prácticamente todos los tratamientos, todos los estudios clínicos que se están realizando parten de la base de este experimento que comenzó con una ratita apretando una palanca para obtener algo agradable. Van a ver que en los elementos constitutivos del aprendizaje operante o tipo 2 hay muchos conceptos que se interrelacionan íntimamente con el condicionamiento clásico tipo 1. De hecho, en la mayoría de las circunstancias, el aprendizaje asociativo es una configuración de los dos procesos. Pero para que empiecen a entender cómo se operacionaliza la investigación del condicionamiento operante, les voy a dar la terminología adecuada. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el objeto de estudio del condicionamiento operante. Se podrán contestar una cantidad de cosas. Cómo se construye una conducta a partir de las consecuencias que tiene, cómo la conducta se modifica de acuerdo a que las consecuencias van variando, la retroalimentación entre las consecuencias y la conducta, etc. En realidad lo que investiga es muy simple. Probabilidad de ejecución de un comportamiento. Cuando hablo de comportamiento no es solamente un comportamiento motor, puede ser un comportamiento ideativo, puede ser una interacción social compleja. Lo que se estudia es la interrelación entre dicho comportamiento y las consecuencias que van asociadas al mismo, como estas consecuencias retroalimentan en última instancia al sistema nervioso para que ese comportamiento tenga mayor o menor probabilidad de ocurrir.
Ahora, rara vez los comportamientos que hacemos ocurren en el vacío. Ustedes tienen los dos cuadritos, en estos círculos, uno azul, vamos a llamar la conducta operante, y en un caso ustedes ven que va asociada al reforzador, en otro caso ven que va asociada a la ausencia del reforzador. Generalmente los estímulos que nos rodean sirven para señalizar también si esa operante tiene o no alta probabilidad de que se obtenga una consecuencia, un reforzador, o hay otros estímulos que, como en el condicionamiento clásico, nos señalizan que en este caso una conducta del individuo, simple o compleja, posiblemente no provee el reforzador. A los estímulos que predicen que el operante va a ir asociada a un proceso de reforzamiento se denomina estímulos discriminativos, estímulo que señaliza que el operante será reforzada. A los estímulos que indican que el operante tiene alta probabilidad de no ser reforzada se los denominan estímulos discriminativos, inhibitorios o delta. Miren, tomemos un caso sencillo. Por aprendizaje social, por experiencia personal, etc., vamos aprendiendo que el semáforo nos indica, de acuerdo a sus luces, estímulos discriminativos o estímulos delta, que una determinada conducta a acelerar tiene altas chances de llevarnos a una consecuencia buscada, cruzar la calle sin peligro, sin levantarse un peatón, y otros nos señalizan de que es peligroso acelerar en rojo porque seguramente en la bocacalle puede venir alguien o posiblemente un peatón esté cruzando porque tiene el paso. Ahí ven interjuegos de estímulos señalizadores de una consecuencia y otros estímulos que señalizan la no ocurrencia de la consecuencia buscada, que es el cruzar la calle en la forma más segura posible. La operante es toda conducta de un individuo que es contiguo o contingente con la posibilidad de obtener un reforzador. Reforzador, por ahora lo voy a definir dos tipos de reforzador. El primero es todo estímulo o situación que al ser asociado con un operante modifica la subsiguiente probabilidad de ocurrencia de ese operante. Los reforzadores positivos son estímulos apetitivos, agradables, que producen una sensación placentera en el organismo y aumentan la ejecución del operante asociado a ellos. Pero también a veces, en muchas oportunidades, los reforzadores pueden ser de naturaleza negativa. ¿Saben cómo se definen? Por la remoción de un estímulo aversivo. O sea, en lugar de producir algo placentero, lo que generan es la eliminación de un estado aversivo y por lo tanto también aumentan la probabilidad de ejecución de un operante. Uno es por la presentación de lo agradable, uno es por el retiro de lo aversivo. Para que les quede más claro, podemos tener un estímulo discriminativo que sea una sensación interoceptiva. Nos sentimos nerviosos, ansiosos, nuestro sistema nervioso procesa eso. Ahora, por aprendizaje clínico y por experiencia propia o por experiencia de otros, sabemos que el ingerir un ansiolítico nos va a remover de ese estado de malestar.
¿saben lo que va a ocurrir? Va a aumentar la probabilidad que ante la sensación interna de ansiedad, nuevamente consumamos la droga para que nos remueva el estímulo aversivo. Ahora también sabemos que, por ejemplo, frente a ese estado de ansiedad, un estímulo de nuevo, interoceptivo, pero en este caso inhibitorio. ¿Inhibitorio en relación a qué? Si nos ponemos a discutir con una persona, generalmente lo que va a ocurrir es que no va a ocurrir el alivio de la situación que nos tiene en tensión. En ese caso hay un estímulo discriminativo, un operante, la discusión, que no nos lleva al efecto deseado y por lo tanto generalmente va a disminuir la probabilidad de la ejecución de ese comportamiento, salvo que estemos dentro de ciertos procesos patológicos. ¿Cuántos tipos de procedimientos de reforzamiento operante hay? A esta altura me interesa que entiendan estos 4 tipos básicos. Uno se llama reforzamiento positivo, el otro se llama entrenamiento de omisión, el otro se llama castigo y el cuarto se llama reforzamiento negativo. Cada uno lo voy a ir describiendo valiéndome de algún ejemplo. Se definen los 4 procedimientos en función de 2 variables. La que leen arriba dice operación en relación a la emisión de la conducta operante. Quiere decir, se presenta o se retira algo cuando ocurre un operante. En el eje que vendría a ser esta tabla de las I, para así llamarlo, están las propiedades del estímulo que se asocia con el operante. Pueden ser apetitivos o recompensantes, o pueden ser aversivos. ¿De acuerdo? 2 tipos de estímulo. Uno agradable, uno desagradable. Que se puede presentar o retirar de acuerdo a lo que el organismo hizo. Sigamos con la definición de reforzamiento positivo. Es fácil de entender. El individuo realiza un comportamiento, genera un comportamiento, sea cual sea este, y la consecuencia asociada es que ocurre algo positivo para él, algo agradable para él, algo recompensante para él. Tomemos de nuevo el ejemplo de mi nieta Mila. La presencia del papá en la habitación, de estar jugando con ella, es sumamente agradable. Mila a veces emite soniditos, todavía no habla, no dice palabras, apenas esboza una sílaba. Lo he visto a mi hijo interactuar con ella, y como todo padre, como todo lo hemos hecho, ella dice, nah, o algo por el estilo, y él le dice, ¿ah, sí? No me digas, y le acaricia la mejilla. Es muy cariñoso mi hijo. No pasan menos de 15 segundos que nah, nuevamente, y mi hijo vuelve a reaccionar. Estamos ante un reforzamiento social, afectivo, algo agradable. ¿Se acuerdan que les hablé de un chiquito autista siendo entrenado para poder vocalizar? Que la psicoterapeuta en la parte lingüística trabajaba con un autito rojo o trabajaba con un cereal con gusto a chocolate que le gustaba. Bueno, esos son casos de contingencias que definen al reforzamiento positivo. Ocurre algo, hay un operante, algo que opera sobre el medio, y la consecuencia es agradable para el individuo. Generalmente, aplicado correctamente, respetando la contingencia, la continuidad temporal, la distribución de los reforzamientos, se aumenta la probabilidad de la ejecución operante.
¿De acuerdo? Eso lo tienen bien en el cuadrado superior izquierdo. Ahora, ¿qué pasa cuando ante un operante se retira lo que era positivo o agradable? Eso se llama entrenamiento de omisión. Entrenamiento de omisión. Estoy pensando en un ejemplo y para no continuar con mi nieto y para que no consideren que soy un abuelo baboso, les voy a comentar una experiencia en un ámbito psicoterapéutico donde se habilitaba psicológica y neuropsicológicamente a niñitos que tenían desgraciadamente discapacidades cognitivas, motoras, algunas discapacidades intelectuales, pero básicamente en este lugar se trabajaba con chiquitos que tenían una alta tasa de respuestas muy agresivas, generalmente relacionadas con cierto tipo de lesión cerebral. La maestra realmente era una experta en el uso de la modificación de las probabilidades de conductas sociales y la regulación de conductas antisociales, que eran muy frecuentes en estos chicos. Las conductas sociales eran pocas y las antisociales eran muy muchas. Siempre me maravilló la capacidad observativa de esta psicoterapeuta en cómo potenciar las conductas que le permitían al chiquito interactuar socialmente y disminuir la probabilidad de conductas que impedían, entorpecían esta interacción social o afectaban a otros chiquitos. ¿Cómo era el entrenamiento de omisión? Muchos de estos chiquitos estaban muy contentos de estar con otros chiquitos. Simplemente hablemos de un reforzamiento social. El hecho de poder interactuar con otros chiquitos, mirar lo que estaban haciendo, intercambiarse cosas, hacerse bromas entre ellos. Algunos podían hacerlo, otros no. Pero a veces, desgraciadamente, las conductas agresivas ocurren. ¿Qué es lo que hacía él? ¿Los castigaba frente a eso? Ya vamos a ver lo que es castigo. No, hacía una cosa muy simple. Se llamaba time out, tiempo fuera. Para ellos, la tarea que estaban realizando dentro del aula tenía mucha importancia con la contingencia o la asociación de estar con otros chicos. Les gustaba mucho. Consecuencia, lo que hacían ante una conducta agresiva hacia su compañerito, hacia ella, era simplemente sacarlo del entorno durante una breve cantidad de tiempo, de tal manera de retirar algo que le resultaba recompensante. La operante se asociaba con el retiro de ese reforzador social. Por supuesto que trabajaba también con técnicas de reforzamiento positivo, reforzando las conductas sociales. Era notable ver cómo los chiquitos empezaban a regular sus comportamientos en función de esta mera presentación de un estímulo socialmente agradable o simplemente retirarlo ante una conducta que se oponía al bienestar de la criatura o al bienestar de otros chiquitos. ¿Me han entendido el ejemplo? Si bajan al cuadro inferior izquierdo, tienen castigo. Creo que todos intuitivamente entendemos lo que es castigo.
ante algo que hacemos se nos presenta algo aversivo, desagradable. Una forma sería que chiquito agrediese a un compañero y pegarle un grito, o lo que desgraciadamente he visto tantas veces en padres que no regulan su agresión, es pegarles. Bueno, ustedes dirán, seguramente esto también disminuye la conducta de ejecución del operante. No, la respuesta es no. El castigo depende de su intensidad, depende de las circunstancias, depende de la naturaleza del castigo, puede producir múltiples fenómenos. Generalmente con baja intensidad, que no sean totalmente estresógenos, que no alteren el repertorio del organismo que está exhibiendo en ese momento, pueden bajar la probabilidad de ejecución del operante. Pero ojo, ustedes han visto a un chico que que la mamá lo lleva a un complejo comercial y el chico está harto, chico chiquito, y se larga a llorar y empieza, no quiero estar más acá, estoy aburrido, me quiero ir a casa, o quiero comprar un helado, quiero ir a la juguetería, y larga un berrinche. He visto en ciertos padres que el castigo frente a eso es absolutamente excesivo. Me refiero casi a violencia física, violencia psicológica. Muchas veces, ¿qué es lo que ven? El berrinche aumenta. Se tiran al suelo, empiezan a gritar, De acuerdo a la magnitud del castigo, puede disminuir el comportamiento, pero también lo puede potenciar en búsqueda de la consecuencia deseada. No solamente eso, puede tener algo que es más difícil de entender, pero creo que este ejemplo se los va a aclarar. A veces el castigo termina reforzando negativamente, se llama, a una conducta también indeseable. Van a entender este ejemplo. Se está tomando un examen en la facultad, un parcial. Estoy tomando el parcial, me gusta que la gente sea honesta, que exhiba su comportamiento, su conocimiento en realidad. Están realizando el parcial. Noto que un estudiante está copiando a otro estudiante. Entonces, en lugar de ser inteligente en la aplicación de los reforzadores, me valgo del castigo, le pego un grito, le digo, usted tiene un 1, ¿cómo puede hacer semejante cosa? Y le retiro el parcial. Y estoy seguro que la próxima vez no va a copiar. En una de esas, lo único que estoy reforzando son otras formas de copiar. Llevarse un machete, tratar de obtener la información del parcial a través de un celular, cosa que ocurre comúnmente, lo veo comúnmente en la facultad, antes de ir al parcial. Y claro, como eso no tiene consecuencias indeseables, de hecho, lo que estoy haciendo es castigando un comportamiento, pero sacándole consecuencias aversivas a otros comportamientos. ¿Entienden? Eso es muy común en la cárcel. Les comento que en la cárcel de Toluca, en México, la reincidencia criminal era tan alta como en muchísimas cárceles del mundo. Eran condiciones deplorables donde se tenían a los presos, y lo que más se utilizaba era el castigo corporal, de confinamiento, etc. Un psicólogo social que trabajaba en eso dijo, ¿sabe lo que pasa? Ustedes están produciendo conductas de rebote de las conductas agresivas entre los presidiarios y están reforzando aquellas conductas que, siendo aún antisociales ante otros presidiarios, ante las autoridades de la penitenciaría,
evitan el castigo. ¿Por qué no se valen más de reforzamiento positivo? ¿Por qué no se valen más de reforzamiento negativo, que ya lo voy a explicar, y entrenamientos de omisión? Y empezaron, básicamente, a aumentar la probabilidad de conductas de interacción social adecuadas o de omisión de algunas prerrogativas que tenían, tiempo afuera, posibilidad de acceder a la biblioteca, poder estar en conjunto con otras personas. Empezaron a omitir esos reforzadores o reforzar positivamente las conductas sociales entre ellos, de colaboración entre ellos. Fue notable la aplicación de este programa durante 6 meses. La tasa de reincidencia de delitos dentro o fuera de la clase disminuyó significativamente de una manera impresionante. Básicamente, si ustedes lo piensan, es darle alternativas al sujeto para que pueda generar respuestas que tengan consecuencias positivas para él, positivas para los demás, en lugar de simplemente cercenar a través del castigo un determinado comportamiento. Otra cosa que puede producir el castigo, que nosotros le decimos lo logramos, bajamos la operante indeseable, supongamos un chico con un berrinche, es que cese la conducta, pero después nos damos cuenta que el castigo fue tan brutal que anuló todo el repertorio comportamental. Entonces el chico ya no se comunica, el chico ya no dice, ya no tenemos oportunidad de darle la alternativa, de ejercer otros comportamientos que lo harían sentirse mejor a él, a los padres y a lo que los rodea. La supresión comportamental total no es una solución en cuanto a dar las mejores alternativas para que otros comportamientos puedan florecer y puedan retroalimentarse adecuadamente. Me queda solamente el cuadro inferior derecho en celeste, que se llama reforzamiento negativo. También aumenta la probabilidad de la ejecución operante, que es retirarle algo aversivo al sujeto cuando ocurre el operante. Basémonos en un ejemplo dentro de una casa. Al chiquito le fue mal en matemáticas. Bueno, lo más común es que se lo castigue, se lo pone en penitencia. ¿De acuerdo? No se lo deja salir, no se lo deja ver televisión, no se le pega un grito, peor aún, puede haber violencia, pueden ocurrir una cantidad de cosas. Los seres humanos somos especiales para no saber manejar los castigos. Ahora, ¿cuál es nuestra intención? Que le vaya mejor, que saque una mejor nota. Supongamos que sí, que se haya aplicado un castigo leve. Bueno, perfecto, mira, el sábado de la mañana no salís a jugar a la pelota o a jugar con tus amigos. Supongamos que ocurre eso. Bueno, el sábado de la mañana, esta criaturita se pone a estudiar. ¿Qué hago yo? Puedo hacer varias cosas. Reforzarlo positivamente sería una. Che, qué bien lo que estás haciendo. Oh, me alegro tanto. Bueno, perfecto. Mira, esta tarde te voy a dar un premio. O puedo hacer otra cosa. Reforzamiento negativo. Él está bajo una situación aversiva, que es la penitencia. Lo que puedo hacer es valerme de eso para aumentar su probabilidad de estudio y decirle: che, qué bien que estás estudiando, ¿cómo me alegro? Bueno, se acabó la penitencia. Si vos me demostrás que vas a estudiar, no tenés por qué seguir en penitencia, confío en vos. ¿Qué es lo que se hizo?
se le retiró un estímulo aversivo frente a un operante, en este caso de estudio. ¿Qué produce eso? El aumento de la probabilidad de ejecución operante. Ya el ejemplo se los había dado con las personas que toman un ansiolítico para aliviar un estado displacentero. El problema está que en ese reforzamiento negativo, en el plano de la drogadicción, aumenta la probabilidad de tomar la misma medicación ante mínimos estados ansiógenos. Para completar la información que se les ha provisto en la diapositiva anterior, operante es cualquier comportamiento que opera sobre el medio, suena bastante redundante, que ejerce un efecto en el medio y que es retroalimentada por dicho efecto. Se le dice operante justamente porque es operar sobre el medio, sea el medio ambiente, sea el medio social, sea el medio político, sea el medio económico, sea el medio educativo en un aula, sea lo que sea. Es una conducta que opera sobre el medio. Incluso a veces opera sobre nuestro estado. No necesariamente el medio ambiental, el estereoceptivo, vuelvo a insistir en eso. Hay muchas conductas que están presentes en el repertorio de un individuo. Ustedes han visto, por ejemplo, les describí ese experimento que hicimos con Carlos Arias. La conducta de succión está bastante bien organizada para que el bebé pueda obtener el nutriente materno. ¿De acuerdo? Pero la leche, el cariño materno, la temperatura, una cantidad de factores la van a potenciar o la van a disminuir. Imagínense si en la conducta de succión el bebé realiza la prensión al pezón, empieza a succionar y no obtiene leche. Comparen a ese bebé con un bebé que sí obtiene leche. Va a ser más probable que vuelva a succionar o menos probable de acuerdo al nutriente materno. Para eso también hay técnicas, para entrenar justamente a los bebés a que la succión tenga de alguna manera un reforzamiento que la potencie y haga que el acto nutricional sea mejor, tanto en él como en la mamá. Porque si la mamá no puede dar de lactar bien, va a entrar en un proceso ansiógeno que va a inhibir más la liberación de leche y va a retroalimentar al bebé. Los bebés también aprenden sobre los estados ansiógenos de la mamá. Y entonces se altera el repertorio de la díada en un acto fundamental para la vida. Hay otras conductas que en general pueden no estar en el individuo en un momento evolutivo o que rara vez se producen, digamos que tienen muy baja probabilidad de ocurrencia espontánea. Bueno, se puede lograr aumentar esas conductas que originalmente no están en el repertorio del organismo o potenciarlas cuando tienen menor probabilidad de ocurrencia. El proceso, piensen en un artesano. Empieza con un pedazo de arcilla y termina haciendo una bellísima estatua. ¿Qué es lo que está haciendo? Está moldeando. Bueno, esto es algo similar. Moldear un comportamiento. Primero la definición.
un proceso de entrenamiento mediante el cual se instaura una unidad comportamental que no estaba presente previamente o cuya probabilidad de ocurrencia era mínima. El procedimiento se desarrolla mediante dos operaciones básicas que las voy a describir cuando entiendan el próximo ejemplo. Ayer me divertía, tengo una nietita, no saben lo feliz que estoy con eso, tiene 9 meses. Y ha empezado, por supuesto, a hacer cosas que antes no hacía. La maduración de su sistema nervioso central, de sus sistemas perceptivos, sensorial, motor, la coordinación entre los mismos le está permitiendo hacer más cosas. Mi hijo estaba jugando con ella. Estaban escuchando una musiquita que a ella le gusta. Pero en este caso no es que esa musiquita la empleaba como reforzador. El reforzador es las payasadas que hacía mi hijo, cada vez que ella hacía algo. O sea que la musiquita era más bien un estímulo discriminativo. Lo que ella hacía, que son muchísimas cosas, eran las operantes, y el juego de mi hijo con ella, el verdadero reforzador, en última instancia el afecto, el cariño. En un determinado momento, nota que frente, y esto fue totalmente casual, lo veía en la videofilmación, que frente a la musiquita, junta las manitos. Mi hijo, que conoce bastante de esto, es más, ha trabajado conmigo en técnicas de condicionamiento operante, más con Carlos Arias. Por razones éticas preferí que Carlos Arias le enseñara antes que lo hiciera yo. Resulta que nota esta especie de juntar las manitos. Estaba sentadita, junta las manitos, justo cuando está ocurriendo la música. Y él se pone a, digamos, palabras coloquiales, chichonear, a jugar con ella inmediatamente cuando toca las manitos. Espera mi hijo que vuelva a ocurrir nuevamente tocar las manitos, como casi pareciendo un aplauso. Es un estado en realidad de excitación motora porque le gusta la música. Y entonces él, cada vez que acerca las manitos para tocarlas entre sí, él juega con ella y le dice cosas cariñosas. También le da un beso, le dice muy bien, muy bien. Y progresivamente va esperando a que esta conducta aumente un poco en frecuencia. Hasta que en un determinado momento, se nota que al juntar las manitos hace un sonido. Y ahí le dice, qué bien, estás aplaudiendo, qué hermoso. No refuerza otros comportamientos. Va reforzando progresivamente aquello que se parece a un aplauso. El video, no sé, la videofilmación que yo vi debe haber durado 4 o 5 minutos. Al cabo de 4 o 5 minutos ponía la música y ella hacía como 5 palmadas, 6 palmadas seguidas, y mi hijo se ponía chocho. Cuando sonaba la música y ella no hacía eso, mi hijo continuaba con su tarea y estaba trabajando. O sea, reforzaba diferencialmente. Bueno, después me muestra un video poniendo la música y Mila, se llama Mila, es un bellísimo nombre que viene de países eslavos, la vieran aplaudir frente a la música.
Y por supuesto, mi hijo, no constantemente, sino en forma intermitente, le da cariño o juega con ella inmediatamente como aplaude. Ya aplaude constantemente para llamar la atención de mi hijo. Pongámoslo ahora en una ratita de laboratorio. La ponemos en una caja, hay una palanca, hay un bebedero, la ratita tiene sed. En el repertorio natural de la rata no está ir a apretar una palanca o un dispositivo mecánico y electrónico para obtener agua. Se imaginarán que eso no está en el proceso filogenético de la rata. ¿Qué hacemos? Primero esperamos que ubique el agua en el bebedero. Luego, lo que hacemos es automáticamente activar un sonido, un estímulo discriminativo, en el cual se asocia con la presencia de agua en el bebedero. Van a ver que la frecuencia de aproximación al bebedero va aumentando consistentemente. Frente al sonido, el animal ya aprende a predecir, estímulo discriminativo, operante, entrar al bebedero, siquear y conseguir el alimento o el agua. Después dejamos de reforzar eso porque queremos que apriete la palanca. Muy bien, esperamos otro movimiento. Claro, el animal está sediento, empieza a buscar a ver cómo puede obtener eso. En algún movimiento espontáneo seguramente su cabeza va a pasar cerca de la palanca. En ese momento nosotros volvemos a accionar la palanca produciendo el ruido. Inmediatamente va y toma. Esperamos que esa conducta espontánea de investigar y acercarse a la palanca vuelva a ocurrir, volvemos a hacer lo mismo. Pero solamente en eso, no cuando está frente al bebé, no cuando está alejada del bebé, no cuando está investigando otra zona de la caja, solamente cuando se acerca a la palanca. Perdón, ahí se metió un perro, miren, empezamos con los problemas auditivos. Seguramente lo sigo en una segunda grabación esto. Continúo con el ejemplo luego de la intromisión de los ladridos del perro. Ya teníamos que lo que está buscando el investigador es aumentar la probabilidad de proximidad física frente a la palanca para que el animal tenga el reforzamiento positivo, en este caso agua, una solución azucarada o lo que sea. Luego, cuando esto ya ha aumentado en frecuencia, deja de reforzarlo, no activa el dispositivo solamente cuando está cerca de la palanca. El animal sigue investigando y posiblemente en esa investigación toque con su cuerpo, posiblemente con la cabeza, posiblemente con las patas, toca la palanca. Ahí vuelve a activar el dispositivo para hacerle saber, a lo mejor sea un término un poco antropomórfico, para señalizar que está presente el agua en forma contingente con el hecho de haber tenido contacto corporal con la palanca. Sigue trabajando sobre ese proceso hasta que vuelve a repetirse el contacto corporal con la palanca y solamente refuerza eso, no refuerza ningún otro comportamiento. Eventualmente, cuando aumenta esos contactos corporales, espera que la investigación continúe y posiblemente el animal investigue más la palanca y posiblemente posicione o una pata o la cabeza encima de la palanca y empieza a reforzar eso. En un eventual caso, la palanca se va a bajar, va a hacer un clic, inmediatamente se va a sentir el sonido auditivo que indica que hay líquido en el bebedero y se empieza a trabajar sobre eso hasta que en 30, 40 minutos
el animal comienza a ejercer una presión hacia abajo en la palanca y se empieza a autoadministrar el reforzador sin la intervención del investigador. ¿Quién aprende de quién? ¿La rata aprende del investigador o el investigador aprende de la rata? Los dos procesos se dan en forma simultánea. Pero, para terminar este concepto a través del ejemplo, fíjense, nos aproximamos sucesivamente al comportamiento que estamos procurando que aumente en probabilidad. El aplauso de mi nietita, la presión de la ratita. ¿Y cómo lo hacemos? Reforzando diferencialmente. En un primer momento, ciertos comportamientos. Por aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado, otros comportamientos. Por lo tanto, el moldeamiento implica la conjugación de dos procesos. Aproximarnos sucesivamente a la conducta que estamos buscando aumentar en probabilidad y reforzando diferencialmente, porque si no podemos llegar a estereotipar el animal en un comportamiento, o al bebé en un comportamiento, o a nosotros los adultos en un comportamiento, que en realidad no es el comportamiento que se está procurando aumentar su probabilidad. Eso también ocurre bajo circunstancias naturales. Abajo tienen programas de reforzamiento. Les pido por favor que volvamos a esta diapositiva una vez que los haya explicado. Lo único que les quiero decir es que son programas o reglas mediante las cuales se establece la probabilidad de contingencia entre el operante y el refuerzo. Cada programa en particular incide sobre la tasa de ejecución operante, lo cual demuestra que dicha tasa no solamente varía en función de la cantidad de refuerzo, sino de la distribución del mismo. Los programas básicos de reforzamiento están basados en la razón, número de operantes emitidas antes que se administre nuevamente el refuerzo, o el intervalo, tiempo transcurrido desde que se reforzó la última operante. Cada uno de ellos, el de razón o el del intervalo, puede ser fijo o variable. Las razones o intervalos varían de acuerdo a una ecuación preestablecida. Ese concepto lo voy a ilustrar bien después que entiendan el proceso de extinción. Les traje anteriormente la definición de programa de reforzamiento simplemente porque estas reglas de cómo aplicar los refuerzos, estos procedimientos en última instancia, regulan de alguna manera la frecuencia de emisión de las operantes. Y me resultaba necesario introducir ese concepto para ejemplificar extinción. Después volveré al proceso de programas de reforzamiento para que lo entiendan más cabalmente. En este caso que ustedes están viendo, hay un animalito que ha sido entrenado. Ven abajo el eje de las X, dice minutos. Ha sido entrenado que cada X cantidad de presiones en la palanca obtiene algo que le gusta. En este caso se llama razón fija, ya lo van a entender en la próxima. Generalmente la tasa de comportamiento es estable en el tiempo. En el eje de las Y, para que entiendan cómo se grafica la probabilidad de ejecución, se grafica no en cantidad de palanqueos hechos en cada minuto, sino cómo se van acumulando. Por ejemplo, si ustedes toman
el eje de la guía a los 5 minutos, que es la primera barrita, hizo 20 presiones aproximadamente. Siguió presionando y van a ver que más o menos 5 minutos después está haciendo 40. Y más o menos 5 minutos después está haciendo 60. O sea, ven que se van acumulando más o menos en forma gradual, o sea, constante, casi 20 cada 5 minutos. Esto es un animalito que ya está entrenado. Ahora, en determinados minutos, al minuto 30, ¿qué hace el investigador? Corta el reforzamiento. Corta el reforzamiento. El animal hace 3 palanqueos y no obtiene nada. Fíjense que en la primera etapa se siguen acumulando las respuestas. Sigue haciéndolo. Muchas veces, ¿saben lo que se ve en esta etapa que está en rojo? Se ve un fenómeno que Amsel lo atribuye a la frustración. Como no se puede obtener lo que se busca a través del operante, se exacerba el comportamiento. Eso lo hemos visto en muchísimos casos. El animal es como aumenta la probabilidad de ejecución de los comportamientos para aumentar la probabilidad de obtener reforzamiento que no está presente. Pero la extinción, que es un nuevo aprendizaje, está indicando que ya no hay más reforzamiento. Fíjense cómo a partir ya de los 40 minutos la curva se aplana, deja de apretar, no acumula más respuestas. ¿Qué aprendió ahí? Aprendió algo de naturaleza inhibitoria, que ese comportamiento ya no genera más esa consecuencia. ¿Cómo sabemos que no se olvidó? Si siguiésemos el experimento y supongamos a los 90, 120 minutos, le damos lo que se llama refuerzo gratuito, simplemente le volvemos a dar reforzador, ¿saben lo que hace el animal? Vuelve a palanquear bajo la tasa de emisión que tenía anteriormente. Señal de que no se olvidó. Simplemente que en este proceso de extinción aprende la relación, que en este periodo no está presente el reforzador en función de su ejecución operante. Entonces ahora sí vamos a definir extinción. Es un procedimiento que consiste en la remoción del reforzador. El operante pierde su contingencia con dicho reforzador, observándose una gradual disminución en la probabilidad de ejecución. Les vuelvo a reiterar el concepto fundamental de lo que son los programas de reforzamiento, antes de pasar a ejemplos específicos. Son reglas, son pautas prefijadas, mediante los cuales se establece qué probabilidad tiene de estar asociada un operante y un refuerzo. De acuerdo a estas reglas van a cambiar totalmente la frecuencia, la pausa entre los comportamientos, la cantidad de comportamientos. La definición ya se las di y la pueden leer nuevamente. Yo voy a empezar por un ejemplo que tiene que ver con la forma en que la universidad me paga a mí o cómo me podría pagar dentro de ciertas circunstancias. Simplemente para demostrarle que hay distintas formas, distintas reglas de aplicar ese refuerzo que es el sueldo en función de lo que yo hago, que dictar clases, asesorar, hacer investigación y extensión. Asumamos que la universidad me paga en forma mensual, como la mayoría de la gente, como reciben los sueldos. Como ustedes verán, durante el mes yo voy a dictar una X cantidad de clases y bueno,
y al final voy a recibir una recompensa, un reforzamiento positivo, que en este caso es salarial. Perfecto. Por ejemplo, este sistema de intervalos, la última vez que cobré fue el día 30 de marzo. Después hago una cantidad de operantes, clases, asesoramientos, etc. y vuelvo a cobrar el 30. En muchos casos se ve que estos programas son inefectivos para mantener una alta tasa de operantes, que en este caso sería la parte educativa o la parte de investigación. Porque generalmente la expectativa de que venga el refuerzo, después del último refuerzo recibido, va decayendo a medida que va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora supongamos que la universidad entra en otro régimen y me dice, mire Molina, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pagar el mismo sueldo, pero le vamos a ir distribuyendo el sueldo de acuerdo a la cantidad de clases que dé. Cada 3 clases nosotros le vamos a pagar una parte del sueldo. Voy a dar la misma que doy en un mes, pero cada 3 clases voy a tener ese reforzamiento salarial, esa disponibilidad de dinero. A lo mejor, muy probablemente demostrado por la literatura, la cantidad de clases que yo doy en un mes pueda llegar a aumentar. En un determinado momento la universidad tiene problemas económicos. Entonces me dice, bueno, mire, le vamos a pagar todos los 30, pero si no tenemos plata, ahora le vamos a pagar a los 30 días, la próxima vez le vamos a pagar a los 60 días, la próxima vez le vamos a pagar a los 75 días. Programa de intervalo intermitente. ¿De acuerdo? Generalmente tienen sobre el comportamiento mayor efecto que los intervalos fijos. De alguna manera, mi expectativa es que se pague lo antes posible. Y entonces posiblemente mi tasa sea un poquito mayor que en un intervalo fijo cada 30 días. Posiblemente. Especialmente si se usan intervalos adecuados. Alguna vez le vamos a pagar cada 15 días, alguna vez le vamos a pagar cada 5 días, alguna vez cada 30 días. Hay una expectativa de recibirlo, pero no sé cuándo lo voy a recibir. Entonces mis operantes a lo mejor sean mayores. Ahora, si quieren un programa que va a generar muchísimas respuestas, va a ser un programa de razón intermitente. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Las máquinas tragamonedas. El sujeto sabe de que existe una posible contingencia entre el hecho de apostar y ganar algo, pero no puede predecir cuándo. La máquina a veces le paga cada 3 apuestas, a veces cada 1 apuesta, a veces cada 20 apuestas. ¿Qué se está reforzando? Más que la conducta en sí, la expectativa de obtener reforzado. Y ustedes saben que ingenieros de la conducta, desgraciadamente, son empleados para generar estos programas y hacer que los jugadores jueguen más compulsivamente. En realidad es una combinatoria de los programas de razón variable, que es lo que le estoy describiendo, cada 1 apuesta, cada 3 apuestas, cada 15 apuestas, con de intervalo variable. Recibí un reforzador, a los 5 minutos la apuesta me produjo otro reforzador, después de pasado eso, la próxima apuesta que ocurre 15 minutos después era reforzada. Esos incrementan notablemente la tasa de apuestas.
Me valgo de este gráfico, que obviamente es un poco ficticio, como está armado, para simplemente mostrarle los efectos de programas de reforzamiento sobre la tasa de emisión de operantes. Tienen líneas azules el registro acumulativo de la respuesta de acuerdo a los distintos comportamientos. Razón variable o razón intermitente se la llama, razón fija, intervalo variable o intermitente e intervalo fijo. Hay unas barritas que, como ustedes verán, indican la administración del refuerzo. Fíjense lo que pasa cuando se aplica el reforzador en un intervalo fijo, la línea azul. En este caso, se ha decidido reforzar la primer conducta que ocurre en un periodo de 15 minutos. El organismo puede seguir emitiendo conductas, pero solamente la primera, después de transcurrido 15 minutos después de la última que fue reforzada, se vuelve a dar el reforzador. Fíjense cómo hace la curva. Inmediatamente antes, estos ya son organismos que están entrenados en estos programas, inmediatamente antes que se vaya a producir el reforzamiento, fíjense cómo aumenta la conducta. ¿Y qué pasa después de obtenerlo? El organismo también aprende relaciones temporales. Eso lo han visto perfectamente en condicionamiento clásico. Disminuye ostensiblemente la cantidad de comportamientos, ya que ha aprendido que tiene que transcurrir un tiempo para que la próxima sea reforzada. Fíjense en la próxima que va a ser reforzada, como a medida que se va acercando el tiempo, vuelve a aumentar la tasa de conducta. En general, los programas de intervalos fijos dan baja probabilidad de ejecución de respuesta. Al lado tiene la línea amarilla, el intervalo variable, anaranjada, no amarilla. También este aprendizaje implica muchas relaciones temporales. Es mucho más efectivo que el de intervalo fijo para producir mayor número de respuestas. De alguna manera, el que está en verde es el de razón fija. Cada X cantidad de comportamientos se paga algo, se da un refuerzo. ¿De acuerdo? El organismo regula su comportamiento para obtenerlo manteniendo una tasa estable, generalmente de mayor efectividad en cuanto a emisión de operantes que los de intervalo. Y ahora fíjense el rojo de la máquina tragamonedas, donde está la expectativa, pero no podemos predecir cuándo va a ocurrir el refuerzo. Fíjense que para llegar a aproximadamente, ¿cuántos serían? 900 respuestas. El de intervalo variable, el rojo, las produjo en aproximadamente 30 minutos. El de razón fija le llevó aproximadamente 50 minutos. El de intervalo variable, aproximadamente 60 minutos. El de intervalo fijo, aproximadamente 80 minutos, 70-80 minutos. Lo que quiere decir es que la distribución temporal o en función de cantidad de refuerzo, razón, nuestras tasas de ejecución varían ostensiblemente. Traten de imaginarse cómo esto tiene valor, por ejemplo, en la educación. Si constantemente reforzamos razón variable cada pregunta, ¿de acuerdo? Seguramente no seremos tan efectivos
que si lo hacemos en forma intermitente, respetando ciertos niveles de razones. Si usamos un intervalo fijo para reforzar algo después de transcurrir un tiempo, y posiblemente aplanemos la cantidad de preguntas que nos hagan. Nuevamente, es un gráfico ilustrativo de lo que normalmente ocurre. Pero son pautas que sí se utilizan en multiplicidad de acciones humanas, de instancias sociales, en las cuales se ve modificada nuestra probabilidad de ejecución. Podemos aumentarla o disminuirla, no solamente en función de las contingencias que nuestros comportamientos tengan con estímulos agradables, desagradables, retiros o presentaciones de lo mismo, sino cómo la distribuimos, cómo lo distribuimos al reforzamiento en función de cantidad de respuestas emitidas o intervalos de tiempo. He terminado con los teóricos destinados a principios básicos del aprendizaje no asociativo y asociativo. Como vieron, lo tuve que diseccionar en 3 partes, fundamentalmente para poder brindarles ejemplos de cada concepto que considero esencial que ustedes manejen. Estos ejemplos y estos conceptos que hemos ilustrado les van a ayudar muchísimo en el estudio de la bibliografía obligatoria que se presenta en letras negritas. Ustedes dirán, nos ha atosigado de teóricos. Ya no sé cuánto llevo grabado en estos mes y medio. No es para atosigarlos, es para que los tengan a disposición, puedan consultarlos una y otra vez, aclarar conceptos y poder estudiar los conceptos que no han sido vertidos en estos teóricos. Una capacitación real en aprendizaje lleva más de un curso. Ahora bien, les vuelvo a repetir, todos los PowerPoint son obligatorios, toda la bibliografía en negrita que tienen acá es obligatoria para esta y para todas las temáticas. La intención esta de haberles puesto a disposición rápido en el tiempo los teóricos es lo que yo ya mencioné, que los puedan consultar una y otra vez, que evacúen sus dudas a través del aula virtual. Tal vez falte un teórico o 2 para terminar el primer cuatrimestre. En realidad no lo creo. Si así fuera, se les va a avisar en el aula virtual. En cuanto a la temática de aprendizaje, algo fundamental es que sin entender cómo nosotros reorganizamos nuestros comportamientos, nuestras experiencias, nuestras expectativas, cómo utilizamos señales, cómo predecimos, qué esperamos, realmente tendríamos muy poca capacidad de movernos casi en cualquier ámbito. El conocimiento de la plasticidad que otorga el aprendizaje, las limitaciones también del aprendizaje, de las cuales he hablado en distintos momentos, tienen que estar a disponibilidad de todo profesional de la salud, profesionales en el área social, profesionales en el área educativa, porque en última instancia podemos generar mejores sociedades conociendo, primero, nuestras capacidades, segundo, las consecuencias de nuestros actos, y después modificar también para bien las consecuencias de nuestros actos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pero vuelvo a reiterarles un concepto.
inherente al concepto de aprendizaje no está ni la bondad ni la maldad. Están básicamente procesos de los cuales somos capaces. Y esa capacidad se puede usar para fines muy altruistas, para fines con mucho beneficio, tanto para personas que gozan de un bienestar en su salud, un bienestar social, un bienestar económico, como para aquellos que lo padecen, para aquellos que tienen patología, para aquellos que sufren. Todos tenemos que tener el derecho de utilizar las reglas fundamentales, leyes fundamentales del aprendizaje, para estructurar cómo queremos vivir en función de nuestras conductas, de las conductas de los demás, de quienes ejercen el control a través de conductas que nos gobiernan. Si no conocemos, difícilmente vamos a ser capaces de configurar mejores sistemas, más justos, más equilibrados. Pero también existe la posibilidad de la maldad en el conocimiento del aprendizaje, como en cualquier otra temática. Recuerdo una experiencia que tuve también en Estados Unidos. Un laboratorio estudiaba un fármaco a través del proceso de aprendizaje que aparentemente colaboraba en chiquitos con déficit de atención e hiperactividad. Les aclaro de que eso va a ser abordado más tardíamente en la materia y que existe un verdadero problema en el sobrediagnóstico de estos supuestos desórdenes. En algunos casos sí son desórdenes reales, pero últimamente se está abusando y posiblemente impulsado por la industria farmacológica. Bueno, ellos investigaban este fármaco y se valían de este fármaco en procesos de aprendizaje para ver si lograban superar déficit de atención que se podían producir por lesiones, por razones genéticas, por una cantidad de razones. En un determinado momento le encontraron al fármaco que si aumentaban la dosis podía empezar a producir otro tipo, agravar los déficits de atención en los aprendizajes que usaban. ¿Y saben qué? Recibieron un subsidio de un departamento militar para investigar eso. ¿Dónde está la solución en eso? Está en la ética. ¿Qué decido hacer yo con ese conocimiento ante un mismo fármaco, ante iguales procedimientos de aprendizaje? ¿O ustedes creen que no se utiliza el aprendizaje para las especulaciones financieras? ¿No se utiliza el aprendizaje para la preparación para la guerra? Lo que uno espera es que usemos el aprendizaje para construir sociedades más equitativas, como empecé hablando en esta tercera parte del teórico. Espero no haberlos cansado. Yo estoy un poquito cansado. Se ha sumado mucho este mes y medio. Las circunstancias sí lo han demandado. Es difícil mantener la educación, la investigación, la extensión, cuando tenemos límites físicos, cuando tenemos límites ambientales, cuando tenemos necesidades protectivas. Pero bueno, alguien diría se hace lo que se puede. Yo le agregaría se hace lo que se debe. Lo que se puede y lo que se debe. Y más que eso, lo que necesitamos hacer para el bienestar de todos. No sé cuándo será el próximo teórico. Voy a dejar pasar un tiempo y me voy a dedicar
a cosas que están retrasadas en investigación, que por la decisión de mi equipo de trabajo, por la decisión particular, por la decisión de mis colaboradores, están destinados a niños que tienen problemas, y también sentimos beneficios en eso porque podemos ayudar a la sociedad. ¿Y saben una cosa? La mayoría de las cosas que hacemos es gracias a la plasticidad del sistema nervioso central en cuanto al aprendizaje. Eso me trae tranquilidad. Por lo tanto, me despido por un periodo corto de tiempo, pero no me despido de lo que es necesario seguir haciendo: la investigación y la extensión. Eso es parte también de la docencia. Eso es parte también de lo que nos dice la universidad pública, que es nuestro destino, nuestra elección, y es lo que la sociedad quiere y necesita.